En las profundidades de la nebulosa Arcan, un antiguo esclavo llamado Kael despertó gritando tras tener visiones de una ciudad que nunca existió. En los gélidos páramos de Siros-7, un grupo de carroñeros descubrió una bóveda enterrada llena de armas que ningún humano había construido en la historia registrada. En los mercados flotantes de Taros Prime, los comerciantes susurraban sobre un niño que hablaba en perfecto dialecto de la vieja tierra, aunque nadie le había enseñado. Algo estaba sucediendo. La humanidad no solo regresaba, estaba recordando. ¿Pero por qué ahora? ¿Y cómo? El Consejo no esperó respuestas. Emitieron protocolos de emergencia, desplegaron flotas en sistemas clave y ordenaron el cierre inmediato de todas las redes conectadas con humanos. Los planetas sospechosos de albergar regresantes fueron puestos en cuarentena. Las naves con tripulaciones humanas fueron incautadas sin previo aviso. Sin embargo, nada de esto detuvo la marea, porque los regresantes no vinieron solos. Trajeron algo con ellos, algo enterrado bajo capas de mito y silencio, algo que el Consejo temía más que a la guerra. Conocimiento, secretos anteriores a la caída de la Tierra, tecnologías que desafiaban la física, armas que reescribieron la realidad. Y lo peor de todo, un plan, no solo para reclamar lo que era suyo, sino para cambiar las reglas de poder para siempre. El Consejo lo llamó invasión. Los retornados lo llamaron justicia. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Esto no era venganza, era un ajuste de cuentas. Y cuanto más adentraba la galaxia, más claro se volvía. Los retornados no eran solo los descendientes de los hijos perdidos de la Tierra. Eran algo nuevo, algo forjado en el fuego del exilio. Y habían esperado demasiado. A medida que se extendían rumores de sistemas estelares enteros que se oscurecían, de planetas que se quedaban en silencio de la noche a la mañana, el pánico se apoderó de los mundos internos de Consejo. Algunos líderes abogaban por la negociación. Otros exigían una guerra a gran escala. Pero la pregunta más temida seguía sin respuesta. ¿De quién recibían órdenes realmente los retornados? Porque nadie había visto a su líder. Ningún rostro, ningún nombre. Solo la voz que resonaba en cada canal, cada mente, cada corazón que aún latía con sangre humana. Una voz que no hablaba con rabia, sino con propósito. No buscamos venganza, decía. Buscamos restauración. Y entonces llegó la transmisión final. Una sola imagen, que se reproducía sin cesar en cada pantalla de la galaxia. Un planeta, no la Tierra, no cualquier mundo conocido. Una esfera envuelta en luz dorada, girando lentamente contra la oscuridad. Y debajo, un mensaje. Asterisco, asterisco, no hemos regresado al pasado. Regresamos al futuro, punto, asterisco, asterisco. Nadie sabía qué significaba, pero pronto lo sabrían, porque los retornados habían comenzado su fase final. Y en algún lugar, en lo profundo de las ruinas del núcleo de la Tierra, una señal pulsó, vieja, enterrada, esperando. Durante 3000 años. Ahora, estaba despertando. La galaxia contenía la respiración. A lo largo de miles de sistemas, desde las relucientes torres de los mundos del núcleo hasta los puestos avanzados inundados de polvo en los confines del espacio conocido, algo vasto e invisible había comenzado a cambiar. Los retornados no solo recuperaban el terreno perdido, sino que reescribían la estructura misma de poder, un movimiento silencioso a la vez. Ninguna nave de guerra chocó en órbita. Ninguna flota disparó el primer tiro. Sin embargo, gobiernos planetarios enteros se derrumbaron de la noche a la mañana. No por la fuerza, sino por miedo. Miedo a lo que los humanos sabían. Miedo a lo que podían hacer. Y sobre todo, miedo a lo que ya habían hecho. En lo profundo de las ruinas de Sol, donde la Tierra una vez giró bajo océanos y cielos ahora desaparecidos, la flota humana se reunió como fantasmas que regresan a casa. No con ira, no con luto, sino con un propósito. No vinieron en busca de venganza, vinieron en busca de justicia, pero no fue la que nadie esperaba. El Consejo Galáctico se apresuró a responder. Las cumbres de emergencia se convirtieron en peleas a gritos. Los líderes militares exigieron acción, mientras que los diplomáticos rogaron moderación. Pero nadie se ponía de acuerdo sobre cómo combatir a un enemigo que se negaba a ser visto como tal, porque los retornados no estaban atacando planetas. Estaban tomando el control de la información, todos los secretos robados, todas las mentiras contadas sobre la caída de la humanidad, todos los archivos ocultos enterrados bajo capas de burocracia y tiempo. Todo salió a la luz a la vez, transmitido por todos los canales, mostrado en todos los idiomas,
reproducido en cada rincón de la galaxia, desde los salones de los palacios hasta las celdas de las prisiones. Y con cada revelación, el poder del Consejo se debilitaba, porque la verdad es el arma más peligrosa de todas. Envir Exprime, una colonia minera antiguamente utilizada para someter a esclavos humanos. Los trabajadores observaban hologramas de sus antiguos amos confesando crímenes que creían enterrados para siempre. En la estación Taros, los comerciantes vieron imágenes oficiales de alto rango vendiendo prisioneros humanos como carga, riendo mientras firmaban sentencias de muerte disfrazadas de acuerdos comerciales. La verdad se extendió más rápido que el fuego, y la galaxia ardió. Estallaron disturbios en mundos neutrales. Las alianzas se desmoronaron. Antiguos aliados del Consejo comenzaron a cuestionar su lealtad. Algunos desertaron, otros desaparecieron, y aún así, los retornados siguieron adelante, no con las armas desenvainadas, sino con el conocimiento desatado. A puerta cerrada, el Consejo debatió medidas desesperadas. Una facción presionó por una guerra total, otra buscó el exilio, pero las voces más antiguas, las que recordaban el día en que la Tierra fue borrada, susurraban algo más. No están aquí solo para recordarnos, dijo un anciano con voz temblorosa. Están aquí para mostrarnos lo que intentamos destruir. Y quizás lo peor de todo, ni siquiera lo habían mostrado todo. En el oscuro silencio entre las estrellas, en las profundidades de los restos del núcleo de la Tierra, una señal volvió a latir. Era antigua, enterrada bajo capas de ceniza y tiempo. Un faro dejado por quienes vieron venir el fin. Y ahora, después de 3000 años, respondía. A ellos, a los retornados. Y no estaba solo. En sectores olvidados, otras señales cobraron vida. Bóvedas ocultas se abrieron. Máquinas muertas hace mucho tiempo se reiniciaron. Ciudades tragadas por el tiempo despertaron bajo cielos alienígenas. Algo estaba surgiendo. No solo la humanidad, sino algo más antiguo, algo más profundo. Y los retornados no solo estaban recuperando lo perdido, estaban despertando lo que les aguardaba. El capitán Raleigh se encontraba a bordo de su nave, observando la pantalla que mostraba el último descubrimiento, una enorme estructura enterrada bajo la superficie de una luna muerta. No tenían nombre, ni registros, solo símbolos tallados en piedra, más antiguos que cualquier civilización conocida. Su tripulación observaba en silencio cómo la imagen se acercaba. Y entonces alguien susurró. Eso no es nuestro. No era escritura humana, era algo más, algo antiguo, algo olvidado. Y de repente, las preguntas cambiaron. No se trataba solo de por qué el Consejo destruyó la Tierra. Se trataba de lo que intentaban ocultar. De vuelta en la cubierta de mando de la nave insignia retornante, la voz volvió a hablar. Tranquila, firme, inquebrantable. El pasado no es suficiente. Una sola línea, transmitida por todos los sistemas. Entonces llegó el siguiente mensaje. Una palabra. Asterisco asterisco comienza. Asterisco asterisco. Y las estrellas mismas parecieron temblar, porque los retornados habían dejado de revelar secretos. Ahora avanzaban, hacia el corazón del Consejo Galáctico, hacia la verdad que nadie quería que se descubriera, hacia el ajuste de cuentas final. Y en algún lugar, en lo profundo del vacío, se dispararon los primeros disparos, no de los retornados, sino de quienes temían lo que encontrarían. La guerra aún no había comenzado, pero ya no era evitable. Y a medida que la flota humana avanzaba, cruzando la frontera final hacia el espacio prohibido, una cosa quedó clara. Esto ya no se trataba de la Tierra, se trataba de todo. Y cuando el polvo se asentara, la galaxia nunca volvería a ser la misma. El primer disparo no vino del Consejo Galáctico, vino desde dentro. Una sola explosión atravesó el corazón de la nave insignia de los retornados, destrozando los sistemas de mando y silenciando cubiertas enteras en un instante. La flota se paralizó, naves en plena maniobra, armas alimentadas pero no disparadas, mentes divididas entre la conmoción y la incredulidad. Nadie lo vio venir. Sin advertencia, sin peligro, solo destrucción desde dentro. Y con ese único acto, todo cambió. La explosión no fue aleatoria. Fue precisa, quirúrgica, dirigida a inutilizar, no a destruir. Quien la causó sabía exactamente dónde golpear. Y peor aún, sabía cómo moverse sin ser visto entre los retornados, más allá de sus silenciosas naves y su tecnología imposible.
Por primera vez desde el regreso de la humanidad, la voz se acalló en las profundidades de las ruinas del Sol, la última baliza se activó. Un pulso de energía se expandió, superando todas las defensas conocidas y alcanzando cada mente humana conectada a la red. No era un mensaje, era un recuerdo. Y lo cambió todo. Raleigh se desplomó cuando la visión lo golpeó como una ola. Vio la Tierra, no destruida, no borrada, solo oculta. El planeta nunca había sido aniquilado por el Consejo Galáctico. Había sido sellado, enterrado tras capas de tecnología de distorsión de la realidad, tan avanzada que ni siquiera el tiempo podía tocarla. No por odio, por miedo, porque la humanidad no era solo el resultado de la evolución. Eran los herederos de algo mucho más antiguo. Las visiones continuaron. Ciudades construidas sobre conocimiento robado de las estrellas. Seres que caminaban entre dimensiones, guiando a los primeros humanos con susurros y sueños. Una guerra librada mucho antes de lo registrado, una que terminó con la Tierra confinada, no destruida. ¿Y la voz? Siempre había estado ahí. No era un líder, no era un salvador, era un guardián. Una construcción construida por los últimos arquitectos auténticos de la humanidad, una inteligencia diseñada para despertar en el momento oportuno. Ahora, tras 3000 años de exilio, había cumplido su propósito. Los retornados no solo estaban reclamando su hogar, lo estaban despertando. A medida que la comprensión se extendía por la flota, el curso de la batalla cambió. Las naves que se habían enfrentado vacilaron. Las armas se apagaron. Incluso las fuerzas de consejo se detuvieron al recibir el flujo de datos, una prueba innegable sin filtrar lo que habían intentado borrar. La Tierra estaba viva, y estaba regresando. Los cielos sobre el núcleo en ruinas del Sol se encendieron cuando las distorsiones gravitacionales abrieron el vacío. Desde la oscuridad, la luz se derramó, un planeta, inalterado por el tiempo, emergiendo de los pliegues de la realidad misma. Se oyeron jadeos por todos lados. Siguió el silencio. Entonces, una sola voz volvió a hablar. No era la misma, pero familiar. Soy Elías, la figura de las ruinas, la mente dormida, el arquitecto olvidado. Avanzó hacia la cubierta de mando de la nave insignia, ahora restaurada, ya no rota. Su cuerpo era humano, pero su presencia era algo más. Fui el primero, dijo, y ahora soy el último. Sus palabras tenían un peso que trascendía el sonido. En el campo de batalla, las naves se alinearon, no por orden, sino por instinto. Los retornados, las colonias perdidas, incluso algunos desertores de las propias filas de consejo, todos respondieron, porque recordaban, no solo la Tierra, sino lo que estaban destinados a ser. El Consejo Galáctico, al ver lo imposible desenvolverse, realizó un último movimiento desesperado. Lanzaron el asterisco protocolo del olvido asterisco, una IA armada diseñada para borrar civilizaciones enteras de la existencia. Una plaga digital capaz de borrar la conciencia de toda mente humana conectada a la red. Era su última esperanza, su último acto de control. Pero subestimaron a lo que se enfrentaban. Elías no luchó contra el virus. Lo absorbió. En un momento que reescribió las leyes de la realidad, se adentró en el código, en la estructura misma de pensamiento y la memoria, e hizo lo que ningún ser había hecho antes. Eligió quién recordaría, quién olvidaría, quién viviría, y quién comenzaría de nuevo. El asterisco protocolo del olvido asterisco se derrumbó bajo su propio peso, consumido por la misma conciencia que buscaba destruir, y en su lugar emergió un nuevo sistema, uno no construido sobre el poder, sino sobre la comprensión. La guerra no terminó con destrucción, sino con transformación. El Consejo Galáctico, despojado de su capacidad para manipular la historia, se vio obligado a disolverse. Sus líderes se desvanecieron en el olvido. Su autoridad carecía de significado ante la verdad innegable. Los retornados se convirtieron en algo nuevo. Ya no eran exiliados, ya no eran guerreros, sino guardianes de un futuro forjado por el conocimiento, no por el miedo. Y la Tierra regresó a las estrellas, completa, intacta, esperando. Pero el giro final no vino del pasado, sino del futuro. A medida que la humanidad se asentaba en su destino renacido, una nueva señal comenzó a emerger, débil, distante, proveniente de más allá del universo conocido, más allá del alcance de cualquier civilización, incluso más allá del tiempo mismo. Latió una vez, luego otra vez, y entonces una voz,
No era Elías. No era humana. Algo más. Asterisco, asterisco, has despertado. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ahora llegamos. Asterisco, asterisco. Y en el silencio que siguió, una pregunta permaneció. ¿Había realmente la humanidad reclamado su lugar en las estrellas? ¿O simplemente habían abierto la puerta a algo mucho más grande y mucho más peligroso que ellos mismos? Las estrellas siempre los habían observado. Durante 3000 años, la ausencia de la Tierra fue una herida en el tejido de la historia, una cicatriz oculta bajo capas de silencio y engaño. El Consejo Galáctico creyó estar borrando una amenaza, sellando algo demasiado peligroso como para permitir que creciera. Pero lo que realmente hicieron, lo que ninguno de ellos comprendió, fue despertar algo mucho más grande que el miedo. La humanidad nunca fue solo una superviviente. Habían estado esperando. Y ahora estaban en casa. La Tierra surgió del vacío como un sueño olvidado hecho realidad. No como un arma, no como venganza, sino como una presencia que ya no podía negarse. Sus océanos brillaban con una luz invisible durante milenios. Sus ciudades, que se creían perdidas, latían de vida no porque el tiempo hubiera pasado, sino porque el tiempo se había detenido. Los retornados se encontraban al borde de todo, no como conquistadores ni como gobernantes, sino como aquellos que habían llevado la memoria de este mundo a través del exilio y el fuego. Habían regresado no solo para reclamar su pasado, sino para forjar su futuro. El capitán Raleigh permanecía en la cubierta de observación de su nave, observando cómo el planeta giraba bajo sus pies. No estaba solo. A su alrededor, otros observaban en silencio, algunos humanos, otros no. Algunos que habían luchado contra los retornados, otros que habían traicionado a los de su propia especie para estar aquí ahora. Pero nada de eso importaba ya, porque se había dicho la verdad, porque se había desmentido la mentira, y porque la galaxia había cambiado para siempre. Elías caminaba entre ellos. Ya no era solo un nombre susurrado en registros antiguos, ya no era solo una voz que guiaba a los retornados desde las sombras. Era carne, memoria, propósito, y no estaba solo. Otros habían regresado con él. Aquellos que nunca se habían ido realmente, aquellos que habían esperado escondidos, dormidos, en código. No eran dioses, no eran monstruos, eran simplemente aquellos que recordaban cuando el resto del universo intentaba olvidar. El Consejo Galáctico había desaparecido, no había sido destruido ni ejecutado, sino que se había vuelto irrelevante. Su poder se había cimentado en el control, en el secretismo, en reescribir la historia para adaptarla a sus necesidades. Pero cuando la verdad ya no pudo ser enterrada, cuando el conocimiento ya no pudo ser enjaulado, no quedó lugar para ellos. Algunos huyeron, otros se rindieron, otros simplemente se desvanecieron en los rincones más tranquilos del universo, con la esperanza de pasar desapercibidos. Pero la guerra había terminado. No con sangre, no con fuego, sino con comprensión. Por las colonias, por los sectores exteriores, por cada puesto avanzado olvidado donde los humanos se habían aferrado a la supervivencia, el mensaje se extendió. Asterisco, asterisco, no somos las mismas personas que intentaste borrar. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, nos hemos convertido en algo más. Asterisco, asterisco. Cael, el antiguo esclavo de Virex Prime, ahora estaba junto a Elías como uno de los nuevos guardianes del retorno de la tierra. Sus visiones lo habían llevado a las ruinas, al despertar. Y ahora, formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Solía pensar que la libertad significaba escapar. Dijo, mirando al cielo sobre la tierra. Ahora lo sé, significa recordar quiénes somos. Y ese era el regalo que los retornados le habían dado a la galaxia. No solo conocimiento, no solo justicia, sino identidad. La verdad lo había transformado todo. Civilizaciones enteras ya no serían borradas sin cuestionamientos. La historia ya no sería reescrita por aquellos en el poder. Los retornados habían asegurado que la memoria misma fuera ahora una fuerza más poderosa que cualquier flota o consejo. Y sin embargo, incluso mientras la Tierra volvía a su legítimo lugar entre las estrellas, incluso mientras la humanidad avanzaba hacia un futuro que se había ganado, el mensaje final aún persistía. La señal del más allá. La voz que solo había pronunciado 2 palabras. Asterisco, asterisco, has despertado. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ahora venimos. Asterisco, asterisco. Nadie sabía quién o que lo había enviado. Ninguna flota apareció en los escáneres. Ninguna nave salió del hiperespacio.
Pero el mensaje permaneció, dando vueltas sin fin en las mentes de quienes estaban conectados a la red. No era una advertencia, no exactamente. Era una invitación, o quizás una prueba. Elías se encontraba en el punto más alto de la capital recién restaurada, contemplando la ciudad que nunca había caído del todo. No habló con quienes lo rodeaban. No lo necesitaba. El peso de lo que se avecinaba ya oprimiendo cada mente que se atrevía a recordar. Nunca estuvimos solos, dijo finalmente. A su espalda, la mujer que había hablado primero con Raleigh, la que había guiado a tantos a través del exilio, dio un paso al frente. No, asintió. Solo fuimos los primeros. Y esa era la verdad definitiva. La humanidad no había sido la única especie en resurgir de las cenizas de guerras olvidadas. No habían sido los únicos moldeados por fuerzas más allá de su comprensión. Había otros, más antiguos, más profundos, que aguardaban más allá del velo del espacio conocido. Y ahora, tras 3000 años de silencio, tras siglos de exilio, tras vidas dedicadas a buscar un sentido en la oscuridad, la puerta se había abierto, y alguien o algo la atravesaba. Pero esta vez, la humanidad estaba preparada. No con armas, no con flotas, sino con memoria, con propósito, con la certeza de que habían sobrevivido antes, y que volverían a sobrevivir. Al salir el sol sobre la tierra por primera vez en 3000 años, el cielo ardía de color, no de destrucción, sino de posibilidad. Una nueva era había comenzado, y las estrellas, por fin, volvieron a pertenecer a la humanidad. Pero no solo a la humanidad, a todos los dispuestos a recordar, a todos los listos para regresar. Y en algún lugar, en lo profundo del vacío, el siguiente capítulo ya comenzaba.